Somos las chicas y vamos a meternos en una polémica internacional. Y digo polémica porque obviamente cuando escuchemos el testimonio de Ivette va a dar que hablar, va a dar para el debate y vamos a tener seguramente posiciones encontradas, porque lo que plantea justamente deja ahí en la superficie mucha contradicción y es creo que ahí donde se va a generar un debate interesante. Vamos a poner un poco contexto en toda esta situación. Ivette, la fan española que expuso a Alejandro Sanz, que apuntó contra él la semana pasada con un video de TikTok, finalmente habló en televisión, dio una larga nota, de una larga entrevista y la realidad es que le salió mal. Si uno tiene que hacer el balance, viste, como si fuera una pelea de un round de boxeo y perdió por puntos lejos, porque la verdad que no quedó bien parada después de esta extensa entrevista, que ahora igual les voy a poner en contexto, porque también lo cierto es que había dos conductores y un panel que no le dejaban pasar ni media y ella prácticamente que no podía desarrollar. Pero así todo, lo que podía desarrollar estaba como muy poco sólido y bueno, y ahí es donde encontraron grietas en su relato que hicieron que el saldo sea no positivo para esta entrevista. Tal como nos lo había anticipado nuestro corresponsal en Madrid, que hoy estuve hablando de hecho con él, con Roberto Antolín García, él nos había dicho la semana pasada que tras el escándalo desatado en España con todo este TikTok que ella sube y cuenta toda su relación con Alejandro Sanz y que después lo borra, estaba negociando a través de un representante a ver cuál era el programa de televisión en el cual ella se iba a sentar, iba a cobrar por la entrevista. Y esta información que nos anticipó Roberto se confirma porque ella lo reconoce que cobró para esta nota. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Incluso dice, claramente quiero sacar un rédito económico, si no, no estaría acá y seguiría en redes sociales, dando a entender que si no hubiera una búsqueda económica atrás de todo esto, lo podría contar a través de sus redes y percibe 0 pesos. En cambio, se va a un programa de televisión, como nos dijo Roberto, evidentemente le han pagado muy bien. Y el ciclo elegido fue Es Viernes, que es un programa de la televisión española, que como les decía, hay dos conductores al frente y un panel lapidario, que ahora van a ver cuando metían intervenciones, incluso me sorprende, porque hay unas tribunas enormes y como que toman partido, ¿viste? Como si fuera casi una plaza de toros, ¿me entendés? Y cuando pasaba algo todos aplaudían. Bueno, ahora lo vamos a ver porque... ¿Qué quiero señalar con esto? Que Roberto nos dijo que acá somos como que de todo hacemos un drama, que somos muy escandalosos, muy vehementes, lo cual es cierto, pero allá también. No por nada, acá somos todos hijos de españoles e italianos, digo, o sea, de algún lado lo hemos sacado estos genes. Bueno, breve contexto de la situación de Ivette para empezar a ver el primer recorte. Ivette, fan española, actualmente de 26 años, decide la semana pasada hacer un video de TikTok donde de alguna manera resume su relación con Alejandro Sanz desde que ella lo conoce en el año 2015, siendo todavía ella menor de edad, él ya un hombre adulto, y posteriormente cómo ese vínculo entre ambos, que era de fan a ídolo, fue volviéndose cada vez más personal hasta la instancia donde ella, ya siendo mayor de edad, tiene la oportunidad de tener un contacto más cercano al cual describe como íntimo y sexual. Ante todo esto, que uno no entiende si la intención del video había sido simplemente narrar los hechos y dar a conocer su historia, o si en realidad había como alguna suerte de ánimo de denunciar algo que no terminaba quedando muy claro, o cuál era la intención atrás de este video. Roberto nos había dicho que era una intención económica. Bueno, sale Alejandro Sanz a responderle a través de sus historias de Instagram diciendo que es verdad que reconocía el vínculo íntimo y sexual con Ivette, pero que no se trataba de una decepción amorosa, sino que había una decepción económica, porque ella, según palabra de Alejandro Sanz, le habría pedido dinero para unos negocios y él, al no haber accedido, bueno, finalmente es que ella decide exponer y hacer público todo esto. Repito que por cuestiones y tramos que vamos a ver en la entrevista, tampoco termina muy de quedar claro qué es lo que ella le demanda, porque hay cuestiones que uno podría señalar como reprobables o que rozan lo inmoral, si se quiere, en el sentido de un hombre de casi 50 con una chica de 18. Digo, eso puede entrar como en la esfera de lo cuestionable para la moral de cada uno, pero no es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que está denunciando o cuál es la intención si no hay un trasfondo económico? A uno no le termina de quedar muy en claro y quizás la oportunidad de tenerla en un plató o en un estudio de televisión, como le dicen allá plató,
era, bueno, a ver que ella eche luz sobre todas estas cuestiones que evidenció en el video de TikTok. En el video de TikTok, justo decir, ella tenía pruebas para avalar todo su relato, desde que lo había conocido, desde que él le dejaba likes en sus publicaciones de Instagram, que le dejaba mensajitos, que tenían chats privados. Todo lo que ella contó, hay un correlato que la avala con pruebas. Ahora, en un momento, evidentemente, esa buena onda se corta y a ella sale a exponer todo esto. Hay un trasfondo económico, hay un despecho. ¿Qué es lo que pasa con Ivette y por qué hace esta cruzada que algunos señalaban como que podía arruinarle la carrera a Alejandro Sanz? Bueno, es lo que se intentó develar en esta entrevista de más de media hora que dio en la televisión española. Vamos a ver un primer tramo, un primer recorte, les repito, una entrevista muy larga. Ella habló de conceptos como quiero leerlo textual. Exactamente qué fue lo que denunció, ahí no estoy encontrando. Bueno, como que hablaba de cuestiones morales que a ella le parecían reprobables, también habló de manipulación emocional y utilizó el término, que creo que ahí eso ya lo van a ver en un momento, que como que ahí ya colapsó el concepto de la entrevista, de depredador sexual. Bueno, veamos este primer recorte donde se habla de la cifra de casi 1 millón de euros que estaba en danza, que se llegó a pactar con Alejandro Sanz y que evidentemente, como este pago no se consumó, entonces ella decide ventilar y hacer pública esta historia. Lo vemos. Pero tu finalidad era económica, ¿no? Bueno, pero no, mi finalidad... Ah, no, era bueno, altruista. tú estabas en parte económica, evidentemente, por eso estoy aquí. Porque si no fuera económica, en parte, seguiría en redes sociales. ¿Has pedido ayuda económica a Alejandro Sanz? No, me la ofreció él. Me lo ofrece él a mí. Y entonces, yo en ese momento no lo considero dinero. Yo en ese momento reconozco al Alejandro que yo conocí hace muchos años. Para mí no era dinero, para mí era una oportunidad de ayudar a mi familia, a mis negocios, a mi futuro. Pero es que eran cantidades, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Eran cantidades que Alejandro y yo habíamos hablado. Es que hay que entrar. Habíamos hablado. Discúlpame, esas cantidades... Eran cantidades aproximadas que Alejandro y yo habíamos hablado en la intimidad. Fíjate que Alejandro confiaba en ti porque eras una persona a la que... Por supuesto que confiaba en mí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? La conocí siendo una joven casi mayor de edad, le di mi aprecio como persona, como artista, le abrí, como decía Patricia, las puertas de mi casa, la respeté y solo cuando era ya más adulta decidido tener una relación de intimidad también, y cuando le pido 950.000 euros de pronto es amoral. Es que no se lo pido hombre, yo. Perdóname. Es que no queremos escucharte, pero tienes que ayudarnos a entenderlo. ¿Tú por qué crees que él te ofrece justo ahora el dinero? Porque yo pensaba que era una manera de que tenía él, particular manera, de pedirme perdón, de reconocer que sabía... ¿Por qué? ¿Perdón por qué? ¿Perdón por qué? Pedirte perdón por qué. O sea, ayúdanos a entenderlo, de verdad. ¿Perdón por qué? Porque considero que se ha portado muy mal conmigo y porque en enero tuvimos una conversación en la que yo le expongo todo y él me responde... muy mal. ¿Pero por qué se ha portado mal contigo? No estoy por despecho. No estoy Yo puedo entender que tú despechada. como fan idealizas y de repente es una cosa, es como un sueño, ¿no? Lo conoces y tienes relaciones íntimas, pero de ahí a que te tenga que pedir perdón con 1 millón de euros, hombre, hay un trecho, Ivette. Es que... Bueno, me encanta el final donde dice, hay un trecho, Ivette. Bueno, lo cierto es que... perdón, ¿le invitaron para retarla? Para mí porque no estaban encontrando cuál era la denuncia concreta que ella estaba haciendo. Y es donde ahí para mí Ivette hizo agua en toda la entrevista, porque si ella... A ver, marqué estas cuestiones porque sabía que se iba a plantear el debate ahora en el estudio. En un momento le dice, bueno, como que buscabas una finalidad económica o lo hiciste con un fin altruista. ¿Cuál podría ser el fin altruista detrás de todo esto? Pienso yo, ¿eh? Alertar a las chicas. Exactamente. Iba a decir, bueno, miren, yo voy a contar mi historia porque quizás yo sufrí manipulación emocional por parte de quien asumí que era mi ídolo y me lo imaginé que era de una manera, y resulta que hoy, ya siendo una chica de 26 años, me doy cuenta que por ahí fui manipulada emocionalmente cuando yo tenía 18 y el hombre tenía casi 50. Te faltaste de coach, o sea, lo estás diciendo tan bien. Sí, ¿qué pasa? Pero entonces te pisás la cola cuando vos decís que en realidad tenés un trasfondo económico y que si el hombre le pedía perdón, según ella misma dijo con sus palabras, le pedía perdón
con 1 millón de euros, entonces ella lo perdonaba. Entonces, si vos tenés un fin altruista, vas al plató y no cobras un mango. Claro, su ambición, Subís a las redes, su ambición económica es lo que la complica y para... a mí se me cae el relato. Es como una especie de extorsión también. O sea, como que ella no le dice, bueno, o sea, si vos no me vas a dar ese 1 millón de euros... Y, para pedirle yo voy perdón. a salir a exponer todas las manipulaciones emocionales que viví durante estos, no sé, 8 años. Porque es válido, a ver, igual no configura un delito la manipulación emocional porque se darán cuenta que toda la humanidad estaría adentro de una de la prisión, cárcel. ¿entendés? Porque digo, ¿quién no se ha cruzado con un manipulador emocional a lo largo de la vida? Ahora bien, o más de uno. Yo digo, eso no configura un delito. Si el hombre hubiera tenido relaciones con ella siendo menores de edad, claramente configuraba un delito. Pero ella, van a ver que en varios tramos de la entrevista, que acá están cortados, ella reconoce que eso jamás pasó. Que fueron relaciones consentidas y que ella ya era mayor de edad. Ella lo refuerza muchísimas veces. Entonces digo, no se configura un delito. Ella le señala el concepto de la manipulación emocional. ¿Podría tener, repito, un fin altruista? Sí, claro, que a otras personas no les pase. Pero cuando esa hubiera quedado saldado con un perdón de 1 millón de euros, a mí se me cae la cuestión, ¿entendés? Porque ella por lo pronto no debería haber cobrado para ir al plató de televisión. Y No, decir, pero me parece que vengo a eso es denunciar que Alejandro Sanz me manipuló emocionalmente. Y bueno, y ahí te escuchan, pero si vos cobras... Pero ¿sabes qué me llamó la atención, Mer? Esto de que estamos de acuerdo en que esto es una decisión que ella toma con un fin económico, ¿no? O sea, Lo dice ella lo que misma. expone y lo que... Bueno, lo dice ella misma. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que hubo mucho repudio hacia ella, también invalidando cómo ella se pudo haber sentido manipulada emocionalmente, como que no hubo un mensaje en redes o alguien en ese panel como validando sus emociones, no sé, un psicólogo, alguien validando sus emociones que no tiene nada que ver con el reclamo o tratar de arruinarle la carrera a Alejandro Sanz. Digo, también tiene un valor ese estrato emocional que tal vez ella hubiera podido sentir. Que por ahí es reválido, alertar a la sociedad, a las chicas, a los fans, porque obviamente vos idealizás a tu ídolo. Claro. Imagínate que, no sé, que viene, no sé, Ricky Martin, que no sé, yo era fanática de Ricky Martin, pero le daba mi vida, Claro. ¿entendés? O sea, digo, es reválido también el discurso en ese sentido. Y yo sentí en la entrevista, en redes, incluso en España, como que no le dieron ni bola a lo que tal vez a esta Porque manipulación para mí la emocional. denuncia de manipulación emocional quedó como solapada Con el fin por económico. sobre la información del 1 millón de euros. ¿Y qué pasa? Ella reconoce, pasa que si teníamos que poner todo era media hora de entrevista, pero digo, Sí, ella muy reconoce en reiteradas oportunidades que las conversaciones con Alejandro Sanz en primera persona y con el equipo de abogados de Alejandro Sanz, o sea, fíjense que ya esto había escalado, nivel que Alejandro Sanz le había derivado con su equipo de abogados, para ver si hacían lo de la transacción. Este 1 millón de euros, que no eran 9.50, creo, una cosa así, se configuraba porque le iba a dar plata para que ella recupere una propiedad que la familia había perdido, había parte de una fábrica, de una empresa que también tenían que como que cubrir unas deudas. Era como que se componía de varios números para llegar a este 1 millón de euros. Entonces yo digo, si todo esto había avanzado, a ella no le parecía, este hombre es una moral, no quiero su dinero porque me manipuló emocionalmente y en realidad lo repudio. No, se ve que hasta ahí estaba todo ok. Eso es lo que a mí queda Y el como doble en discurso. primer lugar. Está bien, igual no sé si es porque soy argentina, pero yo a los españoles los veo muy team Alejandro Sanz sin Total. darle mucha posibilidad porque los periodistas pueden hacer preguntas o juzgar. Y yo creo que acá había Como que la prejuzgaron de arranque. No, sí, siento que la leccionaban o la retaban o le marcaban todo el tiempo cuando vos a través de preguntas puedes decir lo mismo. En cambio, siento que desde el principio Desde el toda juicio. España se puso del lado de Alejandro. Desde un lado de juicio, que fue lo que yo te contaba, o sea, cuando lo empezamos a desarrollar apenas hoy empezamos el programa, que yo siento que si hubiera sucedido lo mismo en un estudio de televisión en Argentina, al contrario, tal vez le hubiesen dado más protagonismo a Ivette, no sé, estratégicamente para alargar el tema una semana, para generar debate, pero un periodista hubiera estado del lado de Ivette para hacer como el Aunque contrapunto. sea uno para hacer el Para contrapunto. mí no tiene que ver tanto con Ivette y los periodistas, sino con quién es la figura. Debe ser Alejandro Sanz, muy querido. Yo creo que la diferencia está en quién es el acusado, muchas veces. No sé si a usted le pasa lo mismo.
Sí, No total. es lo mismo un actor que otro actor, un conductor que otro conductor. Bueno, La de hecho, lo sociedad vivimos acá con- a algunos le pide más pruebas que a otros. Bueno, de hecho, Acá lo vivimos Alejandro hace Sanz debe poco ser muy con- querido y a Ivette le están pidiendo que sea más contundente con su denuncia. De hecho, lo vivimos Eso hace es unas lo semanas que le acá piden y ella no puede responder. Con Lizzy Tagliani lo vivimos acá hace unas semanas. O sea, socialmente fue muy apoyada Lizzy Tagliani, que tal vez si hubiera sido otro personaje... famoso le hubieran pedido más pruebas. Hubieran ¿Es cuestionado, verdad? lo hubieran seguido, lo hubieran hateado. Y Lizzy, es como un personaje muy querido y muy transparente, Perdón, la sociedad lo no apoyó. tuvo el mismo tratamiento Lizzy que Jay Mamón, sin ir más lejos. Bueno, pero ahí Digo, hay una diferencia muy grande Pero que aparecieron... una era que era víctima, lo estaba aparecieron denunciando, víctimas. y el otro era que vivía en la Difamación. Canosa, lo estaba difamando, exactamente. Pero bueno, para decir también el tratamiento de uno y otro. Bueno, lo cierto es que igual como que lo que aparentaba, lo que quedaba en primer lugar, repito, era la cuestión más de la decepción económica que la decepción en otro plano más moral o sentimental. Bueno, pero esto no queda aquí porque ahora vamos a ver un segundo recorte donde ella hace referencia a cómo lo conoce Alejandro Sanz y que una vez que está con él, ese ídolo que ella tenía o imaginaba en su cabeza, no lo reconoce en estos encuentros que se sucedían a lo largo del tiempo. Lo vemos. Mi intención fue resumir una historia de 10 años desde mi sentimiento. Por ejemplo, dice, traspasó los límites. Sí. ¿A qué límites te refieres para entender A los que yo considero morales. de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de ciertos actos concretos, ciertos tratos, ciertos comportamientos y actitudes que viví en primera persona. ¿Como Pero cuáles? fue una relación consentida, ¿no? Por supuesto. ¿Tu mayor de edad? Yo mayor de ¿Consentida? edad, consentidísima. Entonces, ¿de qué tratos Buscada. y comportamientos? Porque fueron varios encuentros, ¿no? Fue desde que yo empecé mi vínculo sexual con él, que yo empecé a ver un Alejandro Sanz que no reconocía. Y no lo Pero, reconoces a ver. en la primera vez que quedas, en la segunda, Sí. en la tercera, Sí. en la cuarta, Sí. después de las videollamadas. Es Sí. que los límites morales Sí. te das cuenta la primera, pero no te esperas hasta 4 veces que has quedado con él, ¿no? Un momento, no es tan fácil. Yo no soy un chico que acabo de conocer ahora, empiezo a ver comportamientos que no me gustan y decido dejar de verle y dejar de tener relación con él. Es la persona más especial que he conocido en mi vida. Y lo conocí con 16 años. Entonces, hay un vínculo y hay una dependencia emocional por mi parte muy grande. O sea, es la persona más especial, pero con una moralidad para ti cuestionable, ¿no? Pero ¿Cuál? es la más especial, no lo entiendo. ¿Es especial o tiene una moralidad Es cuestionable? especial desde que lo conozco con 16 años hasta que empezamos nuestro vínculo sexual. Cuando empezamos nuestro vínculo sexual me doy cuenta que el Alejandro que yo imaginaba, el Alejandro que yo idolatraba, a mi parecer no existía. Bueno, ahí Ivette, que esto sí le puede haber pasado, pero ¿con cuántas personas te sucede, aunque no sea tu ídolo? Más si es tu ídolo, que generalmente ya el ídolo, ¿qué te está marcando la palabra? Que lo estás idolatrando y luego es un ser humano común y corriente, digo. Basta de endiosar a los Puede ser un artistas, basta. grosero, Igual puede que- ser un, no sé, cero romántico. Andás a ver, ella capaz de escuchar las claro, canciones no. re románticas y después dice, che, lo tengo acá y es cero romántico. Y bueno, puede pasar. Claro, como que hasta este último clip, este último recorte, como que no, nada te puede, o sea, no dice nada. O Hasta sea, ahí Hay que ser más con él lo que le concreta pasó. ella, con qué es de este vínculo íntimo o de este momento o de su relación sexual, en qué la defraudaba a él. No sé. Claro, porque no, viste que le preguntan, pero ¿qué es lo que? Y dice, y cuestiones morales, pero ¿cuáles? O sea, no le está ¿Cuáles? diciendo. Sí. Porque hasta mira lo que te digo. No, digamos, de alguna manera, hasta por él capaz le sugería de hacer cosas que a ella le parecían reprobables en la intimidad. Te estoy diciendo algo, ¿no? Para mí Podría haber sería sido una un estafa, por ejemplo, sería una estafa si no fuera romántico. Porque digo, me vendiste durante años pagando entradas para cantarme canciones de amor y de repente Bueno, pero estoy puede con ser. vos y de repente ese romance no existe. Eso sería una estafa. Bueno, por igual, no mira, decían que- algo que yo Y otros mencioné cantantes el viernes por ahí no pasado, solamente que no son románticos, sino que por ahí no eran como grandes con dotes amatorias. No, bueno, algo se que yo quedaban mencioné- dormidos a la hora de hacer el amor. Y bueno, pues No. son seres humanos, chicos. No por Yo Alejandro Sanz, lo mencioné digo por algo otro. el viernes que tal vez puede tener algo, un hilo conductor con esto que ella habla de situaciones morales. Ella está relatando una relación de 10 años. Durante estos 10 años, Alejandro Sanz tuvo
tuvo relaciones estables, noviazgos estables. Entonces tal vez ella se refiere a como que tal vez ella siempre fue la segunda. Tal vez la muchacha lo esperó, dijo, bueno, en algún momento esto se va a convertir en un romance, en un amor, en un noviazgo, y siempre era como el reemplazo, o la segunda, o fue un amantazgo, ni siquiera una relación. Claro. Entonces tal vez tiene que ver con eso, que para mí no lo puede poner en palabras. Era como un amantazgo nivel casi un esporádico, yo entiendo, ¿no? Porque tampoco es que dijo, no, mantuvimos una relación en paralelo, porque eso podría haber sido una denuncia concreta, que ponele que, bueno, vos aceptaste ser la amante del hombre, pero contás que tenías, que te veías 2-3 veces por semana, digo, pero ni siquiera. A muchas mujeres acá en la Argentina le ha ido muy bien denunciando amantazgo, y las tenemos sentadas en paneles muy codiciados. Ay, ¿a quién? No se me ocurre ninguna. Y ahora parece que ventiló otro, ¿viste? Con el Riquelme. Bueno, el eso Riquelme. otro día. Otro día. Bueno, pero igual, de pronto eso. ¿Es ilegal? No. De pronto será reprobable para no, pero fíjate lo floja la estrategia, que si ella hubiera denunciado el amantazgo, tal vez, bueno, no le da la plata el Alejandro Sanz. Dice, bueno, voy a hacer biribiri con el amantazgo que tuve 10 años a oscuras esperando que me formalice. Tal vez eso hubiera sido socialmente por ahí más pobre, se quedó siempre esperándolo, lo hubieran tenido más, digamos, condescendencia. Empatía, claro. Así como que fue, la mataron a la Es que para mí quedó como que él le iba a dar $1 millón para pedirle perdón en la cabeza de ella, el hombre no accedió, y ahora ella como que la venganza es que lo ventila todo. Igual digo, me parece que quedó como flotando eso en la entrevista más que la decepción amorosa. ¿Le hizo o no algún daño a Alejandro Sanz esta situación con Ivette? Y yo creo que, mira, me parece, ahora pues vamos a ver cómo termina esto, pero tenemos un último recorte antes de ir a la reacción de Alejandro Sanz, inmediata, post programa. Yo creo que el hombre lo estaba mirando, que no se haga ver el que le avisaron por cucaracha que el programa ya había terminado. No, el hombre lo estaría mirando y van a ver después la reacción, repito, segundos posteriores a que terminara el programa. Pero vamos a ver un último recorte donde ahí sí utiliza estas palabras que yo le dije anteriormente, que el de manipulador, del depredador sexual, y hasta ahí en un momento que dan por terminada la entrevista porque les parecía un montón lo que estaban escuchando de parte de Ivette, que no tenía cómo sostenerlo. Veámoslo. ¿Tuvo actitudes delictivas contigo? Actitudes delictivas en nuestro vínculo íntimo, no. Pero hay irregularidades. Cuando tú le mandabas... Hay irregularidades. No puede ser. Un momento. Mira, es que las irregularidades no se hablan en un plato de televisión. Las irregularidades se hablan en unos juzgados. En una cuenta de TikTok se hablan las irregularidades. ¿No? Un segundo, por favor, nos imaginamos... En este tema de las irregularidades ha entrado él porque quiere desviar la atención. Encima ahora le responsabilizas a él, ¿no? Hablas de irregularidades, que si hay irregularidades delictivas lo que tienes que hacer es estar en el juzgado. En unos juzgados, no aquí en un plato de televisión. No aquí en un plato de televisión. Por eso yo no quería sacar este tema nunca. Eso nos choca. Pero si él te está viendo ahora mismo, ¿qué le dirías a Alejandro? Pues ahora mismo estoy con las emociones totalmente bloqueadas, y no solo por mi historia, sino por todos los testigos que he estado leyendo en estos días. Porque esto no es una cosa solo de mí. Bueno, aseguro. ¿Testigos de qué? Testigos y víctimas. ¿Víctimas de qué? Porque una víctima es alguien que ha sufrido algo. ¿Qué ha sufrido? Es muy grande. Víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz. Vale, similares y no a las estamos hablando de una, ni de dos, ni de tres. ¿Similares a las tuyas de qué? Te lo repito. Pues, ¿sufriendo qué? Según sus palabras, manipulación emocional. O sea, y hay uno en concreto que me lo define como un depredador sexual. Bueno. Esa denuncia, Ivette, un segundo, esa denuncia aquí no la puedes hacer. La puedes hacer en un juzgado y tiene que ser la persona, pero aquí, en este plató, no. Bueno, ahí un poco que se querían despegar porque, claro, si no caes en esto de sentarte en un estudio de televisión, decir cualquier barbaridad de alguien, y si vos consideras que la persona o es un depredador sexual o este tipo de cuestiones, primero como que ella debería haber radicado una denuncia en la justicia y luego sentarse en un estudio. Porque ahí ya cuando estás involucrando un delito. Nunca jamás la hubieran echado a Ivette en un estudio de televisión argentino. No, si le hubieran seguido preguntando quién es quién te lo dice, quién es la denuncia, por qué un depredador sexual, o sea, ahí también falta un montón de información. Para mí no obtuvieron tan... O sea, yo creo que ella estaba muy
era muy poco concreta para responder. Digo, manipulación emocional es muy amplio, como que necesitábamos más datos. Pero siento por el otro lado que estaban tan enojados, tanta gana de retarla, tenían que tampoco... No, pero para mí faltaron detalles jugosos de su relación con Alejandro Sanz, que la tenías ahí, después retala, como vos decís. Pero como que estratégicamente yo primero hubiera dejado que ventile. Bueno, ¿y cómo era? ¿Y cómo se encontraban? ¿Y dónde se veían? Y ¿Cuántas veces se veían? ¿Y cuándo fue la primera relación sexual? Un montón de información que nos encantaría tener y que ya no la vamos a tener. Hasta, te digo algo, si el hombre, por ejemplo, le abrió las puertas de la casa, se me ocurre pensar, hasta quizás el hombre confiaba en ella. Digo, a ella te da como un indicio. A veces esos detalles hubieran estado buenos, pues más allá del morbo que nos genera, al final saber dónde se encontraban, qué tal es como amante, del 1 al 10. Acá le hubiéramos preguntado todo eso también. Pero, y sí, que no te vas... un reflojo, los de la TV, loco, no. Pero se quedaron en esto de que estaba floja de papeles porque no podía sostener y que si va a hacer una denuncia, como esto lo del depredador sexual, que ya ahí estaríamos hablando de algo más que roya rosa lo delictivo, primero uno debe, como si vas a denunciar a alguien por violencia de género o a alguien por maltrato o lo que o no sé, cuestiones que uno ve a diario que se denuncian en la televisión, primero hay que erradicar la denuncia en la justicia y posteriormente te sentas en un programa. Igual te voy a decir algo también, tiene que ver con la seriedad que también tiene en ese sentido, como lo escuchamos a nuestro corresponsal Antolín. Sí. Yo creo que acá no se puede decir cualquier cosa en la televisión española como acá, que se dicen barbaridades en televisión y bueno, y después anda a cobrar. Allá me parece que se puede, digamos, comer un juicio muy grosero si ellos avalan una persona que está haciendo un falso testimonio. Es que hasta ahí era como toda una nebulosa. Para mí cuando dijo la palabra de depredador sexual y dan por terminada la nota es porque ya ahí se estaba adentrando en un posible delito. Total. Pero igual la chica, yo pienso que sí, recibió un mensaje de gente, porque alguno le habrá escrito por privado, ay, a mí también me pasó lo mismo, ay, sí, y capaz tiene uno que dice, ay, Alejandro, y dice, bueno, yo me agarré de acá, qué sé yo, ¿viste? También igual, si la quieren acomodar, de ambas partes lo podrán hacer. Igual depredador sexual no es un delito. No le dijo violador. No es que quiere decir que está con mucha sería gente. Como alguien que está tiroteando todo el tiempo, claro. Claro, como que le da lo que se mueve, diríamos acá en criollo. Sí. No se entendió. Porque depredador sexual también a mí me suena algo más. Por ahí me suena a mí, más como lo de Didi, que se está ahora Didi, evaluando. Sí, o el otro, ¿cómo se llamaba? El de la isla, que eran todos re degenerados. Epstein. Por eso, a mí me suena como que depredador me suena como algo más turbio. No tanto un tipo que está tirando todo el día fueguitos en Instagram. No sé, pienso yo. No sé a ustedes qué les da. En Instagram no, en la realidad. Hay que ver si hay alguna figura legal en España que, digamos, eso sea un delito. O sea, claro. Porque evidentemente para echarla de un estudio de televisión a esta chica, levantarla y después de haberle pagado. Después de haberle pagado y echarla, debe ser que en la cucaracha a esos periodistas le dijeron, sacala hasta acá del aire. Llegó la nota. Claro, ¿cuánto le habrán pagado? Igual estuvo media hora. Lo que pasa es que para mí, repito, yo hubiera arrancado de menos a más. Ya arrancaron con los tapones de punta, lo dijimos de entrada, que no la dejaban desarrollar, que como decís, que la estaban retando todo el tiempo. Y nos perdimos un montón de detalles que hoy serían... No queremos hacer periodismo de periodistas, pero la verdad es que nos costó. Claro, nos sentimos que se desaprovechó. Igual por ahí Ivette con su representante sigue ahí de rotation y bueno, y capaz... Acá si querés salir, Ivette, imagínate que acá escuchamos, no juzgamos. Lo que pasa es que no tenemos un mango para pagar. Claro, ella quiere llegar al 1.000.000, o sea, no va a venir acá. Claro, acá le vamos a pérdida. Pero lo bueno es que acá te vamos a escuchar y no te vamos a juzgar. Pero acá sí podría, o sea, está bien, no a raíz de, digamos, de los estudios de televisión, porque acá la televisión no paga. No paga. Pero sí, de la verdad, única que lo logró fue Pampita, que la estafó Susana, no le dijo una palabra y le cobró $10.000. Nada. Pobre Susana. Pero sí acá realmente esto de lo jugoso de la historia de amor, y sí, aunque sea unilateral la historia de amor, hubiera estado 3 semanas en los portales. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Ivette tiene puntos interesantes y yo creo que tiene razón en muchas cosas que dice. Lo que pasa es que hay algo en ella que no termina de comunicar bien o de contar realmente cómo fue la historia. ¿Y pero qué sería lo que Los quedó? indicios para mí, la edad en la que se conocen, y cómo se mezcla lo emocional con lo laboral. Para mí hay algo medio raro. O sea, vos tenés onda con alguien, no la contratás. Para mí, porque después vos sos su jefe y después tenés un vínculo trabajando.
30 años menos, a mí no, y te hace ruido. Me hace ruido. Es como un abuso de poder en un punto. No estoy juzgando, digo que ahí hay algo que a mí me hace ruido como persona que está del otro lado escuchando el testimonio, digo, siento que puede haber algo válido. Pero ¿no sentís que queda anulado aún quizás en este punto donde es verdad que hay cosas por ahí como para al menos escucharla y ver qué tiene para decir? ¿Puede contar la historia sin dice, denunciar? No tiene que ser iba todo a pedir legal. perdón con $1 millón y ahí yo creo que se licúa todo. Bueno. ¿No? Bueno. Sí, aparte dio la cifra, porque hasta el por ahí viernes... la indemnización que quería por el puesto de trabajo, dice $1 millón. No, porque apoyándose en esto de también alertar y ver qué pasa con chicas que tienen ídolos y qué pasa cuando te encontrás con tu ídolo. Para mí ahí hay alguna historia que es interesante. Pero bueno, lo del millón ahí ya No, pero te acá, defiendo, Ivette. igual ella hubiera cobrado igual, la verdad. Por sentarse a contar una historia en televisión hubiera contado igual. El tema es que ahí ya se pisa sola porque empieza a ventilar y da cifras, porque hasta el viernes, cuando ella sale el video de TikTok, el miércoles, jueves pasado, y Alejandro Sanz hace un posteo diciendo que era en realidad una... Que no negó el vínculo con ella, para mí estuvo no negó muy el vivo, vínculo, muy vivo. dijo que era una situación económica, pero en ningún momento habló de cifras ni de nada. Ella podría haber como volanteado y, digamos, ir por otro lado con la historia y con sus argumentos, y hubiera sido re válido. Yo creo que no estuvo bien asesorada. Es que claro, él es vivo, él está reasesorado legalmente y comunicacionalmente, pues su mensaje era muy políticamente correcto. Sí, pero podría haber los tiempos que desentendido de que no tuvo la historia con la chica y sin embargo la reconoce. Digo, la historia, el vínculo entre ellos Pero menos mal que ambos lo reconocen. porque de eso ella sí tiene pruebas. Claro. Hasta por ahí tiene cosas privadas, no a saber. Ese es el material que tiene que sacar Ivette. No, eso es muy Argentina style. Y sí, obvio. Bueno, les decía que hubo una reacción inmediata. Sanz, a mi entender, claramente estaba viendo el programa porque esto fue a los 2 segundos que terminó, cuando ya le dan por terminada la entrevista, y donde él siente que claramente fue perdedora a nivel discursivo, no fue hábil declarante. Y fíjense, dice: buenas noches familia, ¿podemos seguir a lo nuestro? Os quiero, gracias por confiar en mí. Y después sintió como que por ahí era poco lo que había puesto y quiso ir un poquito más, y hace un segundo posteo unos minutitos después, dice: y algo más importante aún, gracias a todos los que me habéis apoyado estos días, porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón, eso no lo olvidaré jamás, os amo. Y ahí terminaba y daba por... él terminaba su descargo y daba por terminado el tema con Ivette, que por supuesto puede tener más capítulos si es que Ivette vuelve a presentarse en otro estudio de televisión, y o les dejo acá planteado, por eso digo, más capítulos si pasa una u otra, porque también hay grandes chances de que todo esto termine en tribunales, porque después de todas estas declaraciones donde ya rozaban casi lo delictivo, lo que estaba diciendo Ivette, el equipo de abogados de Alejandro Sanz estaría considerando ahora demandarla a ella. Entonces veremos a ver si ella opta por ya no ir más a platós y ya lo que haya logrado recaudar, recaudó, o decide enfrentarlo en la justicia, y ahí veremos por ahí si tiene pruebas más contundentes que las que expuso en el programa de televisión. Hasta aquí lo que tiene que ver con este escándalo internacional que involucra a Alejandro Sanz. Hacemos un corte en el programa y enseguida volvemos.